Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a una semana más al podcast de Dylan. Yo soy Dylan René. Y pues, ay, Dios santo, ¿quién está tocando? Pero bueno, amigos, eso es lo que pasa cuando estamos en un estudio donde pues los vecinos aquí vienen. Ah, caray, ¿pizzas Calavera? ¿No? Ok, nuestros amigos de Pizzas Calavera nos acaban de mandar una pizzita para disfrutarla aquí con nosotros. La verdad es que no es porque nos hayan mandado una pizza, pero son las mejores. La verdad es que yo siempre he sido fan de ellos y qué chido que nos estén mandando esta nueva propuesta de pizza. Es una pizza de pastor con una carne asada y alambre. La verdad es que las mejores, si quieren una recomendación, la de pastor y la de carne asada, las mejores. Pero síganos en sus redes sociales y váyanos a buscar en Plaza Turquesa aquí en Irapuato. Amigos, guárdenmela porque ya se me antojó. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a una semana más en el podcast. Y el día de hoy les tengo una figura muy reconocida en Irapuato. Uno de los fanpage de noticias con más seguidores. Creo que ya son más de la población de Irapuato. Con ustedes, el señor Martín. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo? El día de hoy se soltaron las preguntas a todo lo que da. En mis redes sociales estuve platicando, pero pues todos conocen la página en Tinta Negra, pero pocos conocemos a la persona detrás de ellos, ¿sabes? Todos conocemos al qué pasó Martín, etcétera, etcétera, pero no conocemos a la persona que inició. Platíqueme de dónde es y en qué año nació. Bueno, nací en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, ya hace bastantes añitos. Y todo esto inició prácticamente como un proyecto mediático, pero antes que nada, la gente debe de saber que detrás de En Tinta Negra hay un trabajo de familia, desde el más chiquito hasta el más grande. La trayectoria dentro de los medios electrónicos me dejó una grata experiencia cuando trabajamos en la XEBO, en el periódico El Correo, en el periódico El Nacional, en el periódico El Heraldo, como reportero en la XEWE, como conductor de un programa en la XEBO que se llamaba en aquel entonces Patrulla Nocturna de la Hora 22. De ahí fuimos escalando hasta el momento en que nos independizamos y creamos este proyecto que nació como una revista impresa que se distribuía en los municipios del suroeste de Guanajuato. Ok, señor Martín, estuvimos leyendo un poquito su historia y decía que era abogado. De niño, ¿qué era lo que soñaba hacer? Precisamente de niño yo me ponía como a los 10 años allá en el barrio de La Perdida, donde me crié, en la colonia Álvaro Obregón, cuando jugaba con aquel amigo en aquel entonces Ismael y Emeterio a jugar a ser los reporteros en las noticias. Nos sentábamos en la banqueta, ¿no? Y a decir las noticias, nos las inventábamos como actualmente, no sé qué, pero de cualquier manera también nos gustaba la página roja. Incluso recuerdo en aquel entonces cuando yo me puse en un charco de agua descalzo porque vi a un fotógrafo del Sol de Irapuato y como me gustaba no ser el figurín, sino que a cualquier persona le daba gusto aparecer en alguna gráfica en aquel entonces en el Sol de Irapuato, don Apolinar Buitrago, vi que empezó a tomar fotos de la calle encharcada, me subió a un tabique y en ese momento me captó y al día siguiente, caray, no hombre, fue algo maravilloso para mí. Tenía en aquel entonces como entre 8 o 10 años de edad. Ajá. Nos cuenta su historia que desde muy niño traía esto ya de hacerlo. ¿En qué momento dice, sabes qué? Yo estar en los medios, ahora sí llamemos los contemporáneos, donde la radio, etcétera, una revista. ¿Cómo se lanza a las redes sociales? Bueno, mira, antes que nada, todo esto no lo he contado, ni yo mismo me lo he contado a través de las redes, a través de las transmisiones en vivo, pero esto nació cuando tenía yo aproximadamente entre 16 o 17 años. No es un proyecto nuevo, no vengo de la improvisación, vengo de la cultura del esfuerzo. Nació tenía yo como 16 o 17 años cuando empezó como reportero policíaco en lo que fue el periódico El Centro, hoy ya desaparecido. Mis primeras notas las cubrí un muertito, me acuerdo, en el Boulevard Reforma, cuando a una persona la atropellaron, con aquel fotógrafo de nombre Vilchis, que hoy es un gran amigo, y que incluso recuerdo que en aquel entonces, a falta de flash, iluminaba o alumbraba la zona con el foco de la patrulla. Entonces ya venimos arrastrando una experiencia que hoy, con las nuevas modalidades o con las nuevas tecnologías de la información, nos dan la oportunidad de trascender a las redes y a las malditas redes sociales. No dice uno las benditas y las malditas redes sociales. Y hoy, gracias a la gente que ha puesto y que ha depositado la confianza en este medio informativo,
pues como tú lo decías hace rato, ¿no? Yo creo que tenemos prácticamente más de la gente que sigue Facebook. En un estudio que se llama Ciudad Digitalizada, se tiene contemplado que hay aproximadamente 480,000 usuarios de las redes o de las redes sociales en Irapuato. Entonces, nosotros ya vamos casi llegando a los 700,000 seguidores. Obviamente que también hay gente de los Estados Unidos de Norteamérica, hay gente que nos sigue en otras entidades de la República, y eso es lo que nos fortalece. Lo estuvo haciendo muy bien, pero en el momento en lo que lo creo ya nos dice que no es una persona improvisada, pero en el momento en el que hizo el fanpage de En Tinta Negra, Sí. entendió a lo que iba a llegar, o sea, pensó que se iba a desplomar, que iba a tumbar periódicos en los que usted trabajó, que iba a hacer el medio de noticias más grande y donde la gente recurre si hay un atropellado, desde la cosa más pequeña hasta lo más grande. Sí, fíjate que siempre en los medios de comunicación la nota roja ha sido el gancho, la base de la mercadotecnia, la base para vender, aunque digan amarillistas y aunque digan que nota roja, aunque digan escandalosos o ese tipo de noticias, lamentablemente, bueno, se tienen que dar a conocer de cualquier medio de comunicación. Quiero aclarar que yo no era un convencido de las redes sociales, porque la revista En Tinta Negra empezó, como te digo, hace aproximadamente entre 8 o 9 años, y es mi hijo, Charlie, el que tiene la página de Aventados, el que también trabaja en Enlace Guanajuato, el que me dijo, ¿sabes qué? Hay que emigrar a las redes sociales porque todo el mundo se está metiendo a los teléfonos. Entonces ahí es donde debemos de meter las notas y nos ahorramos en el papel y en la impresión, quitamos la imprenta porque tenemos la offset, le hacíamos a todo, desde la serigrafía hasta impresor, hasta cortar, engrapar, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces yo le comentaba a Charlie, le dije, ¿sabes qué? Le dije, pues abre la página y vamos a aventarnos a ver si pegamos, porque en Irapuato la verdad que ni siquiera nos pelaban. Incluso aquí algunos otros 2 o 3 funcionarios nos decían, cuando pedíamos publicidad, nos decían, no, es que sabes que la verdad, pues aquí quién chingados te conoce. Aquí rifa fulano, sutano y sutano. Entonces dije, bueno, ese tipo de comentarios son los que te fortalecen, son los que te hacen crecer y a ponerle más ganas. Eso fue lo de las cosas. Y en redes sociales fue un borlote, perdón, cuando empecé a preguntar y la gente tenía algunas preguntas de cómo le hacía para llegar tan rápido a los hechos, porque para llegar primero que las ambulancias. Para llegar primero que las ambulancias y que la misma policía. No, lo que pasa es que eso se ha comentado, pero lo que pasa es que o llegábamos igual que las ambulancias o llegábamos antes que las patrullas, pero no es cierto. Fíjate que la mayor parte de los acontecimientos que le dábamos cobertura en vivo, no me la vas a creer, era coincidente o coincidencia de que nosotros andábamos patrullando, por así decirlo, en la unidad, en el vehículo oficial, y estábamos apoyados por algunas personas que traen por ahí algunos escáneres de equipo de comunicación, y resulta que cuando se comentaba o se reportaba un hecho, estábamos cerca de la zona. Ajá. Y coincidentemente entonces llegábamos antes que todos. Ah, entonces era mera coincidencia al principio. La mayoría, la mayor parte de los hechos, por eso decían, bueno, este cabrón, ¿cómo le hace para llegar antes de que los paramédicos, no? Sí, porque de hecho fue una de las preguntas más preguntadas. Y el famoso ya hasta se hace, y lo veo que los pone en sus titulares de Facebook, el ¿qué pasó, Martín? Ah, bueno, lo que pasa es que ese hashtag que nació del ¿qué pasó, Martín? Fue porque la gente empezaba a preguntar ¿qué pasó, Martín? ¿Qué pasó, Martín? ¿Y qué pasó, Martín? Entonces, de hecho, hay una página que tengo por ahí que la abrimos y que casi no la alimento, que tiene aproximadamente entre 40 mil seguidores, que yo creo que, y eso que no le metemos mucho, porque a veces ni siquiera tengo el tiempo de checar mi perfil personal. Ajá. En mi perfil personal, si lo checas, estoy como JM Sánchez y no subo contenidos, solamente a veces comparto cuestiones de carácter académico, toda vez que tú lo decías, efectivamente que Dios me dio la oportunidad de más allá de estudiar periodismo, estudié la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores del Bajío, ubicada ahí en Francisco Saravia. Y después de ahí me aventé una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Después de ahí tomé algunos cursos, algunos diplomados en Criminalística en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Después de ahí, en la actualidad, soy maestrante en la maestría en Derecho Procesal Laboral y actualmente también estudio una especialidad en Criminalística. Dirás, bueno, ¿y qué chingados tiene que ver la criminalística, la criminología con un reportero, con un periodista? Y esto lo hago saber porque hoy en la actualidad
Todo mundo queremos ser reporteros policíacos, ¿no? Todo mundo queremos llegar al lugar y a narrarle. Y yo soy de las personas que entre mayor argumentación, entre mayor elemento y conocimiento de causa y profundidad tengas y que puedas ser mentor, que puedas transmitir el conocimiento técnico, jurídico o científico a la gente, vas a servir como medio de comunicación y aparte de informar, también vas a instruir, vas a educar, vas a orientar y vas a darle conocimiento a la gente para que empiece a identificar el trabajo hoy tan importante que realizan nuestras autoridades. ¿Me explico? Sí, hubo un momento en el que, como usted lo decía, yo lo considero, en mi punto de opinión, una de las más grandes o la más grande, ¿sabe? De página en tinta negra. Pero después de eso, cuando usted lo empezó a hacer, mucha gente ya nos dice, le empezó a juzgar de loco, de que, oye, ¿qué onda? Sí, ¿sabes? Sí. Pero después ya levantabas una piedra y todos traían un telefonito con internet y todos lo empezaron a hacer. ¿Qué sintió en ese momento? Sí, mira, en primer lugar, cuando nosotros, yo me acuerdo que yo empezaba hace aproximadamente entre unos 3, 4 años. Yo empezaba en las narraciones policíacas a mencionar algo que a veces le causó incluso hasta enfado a la gente. Yo hablaba del primer respondiente, del primer interviniente, y me decían algunos compañeros, colegas, que obviamente, gracias a su falta de conocimiento, dijo, este cabrón ya va a empezar con sus pinches nombrecitos técnicos, y que el primer respondiente, que el primer interviniente. Hoy en la actualidad, si te fijas, la gente ya tiene conocimiento gracias a los medios de comunicación que les compartimos la información. ¿Por qué? Porque a veces éramos muy dados a confrontarnos con la autoridad, con los policías preventivos por no respetar la zona de acordonamiento o preservación. Y hoy en día la gente como que ya tiene más idea acerca del trabajo que realizan los policías preventivos cuando intervienen en la zona de investigación del hecho, ¿no? O sea, cosas técnicas que a lo mejor usted aprendió en la escuela, que lo aprendemos algunos los que estudiamos, pero la gente que a lo mejor no tiene esa posibilidad lo aprende gracias a usted. Y esa es considero yo a lo mejor una de sus más grandes satisfacciones. No, sí, por eso, o sea, no es por nada, bueno, mis respetos para todos los compañeros periodistas, ¿no? Conozco ya tenemos ya más de 30 años en el periodismo, ¿no? Hoy las nuevas tecnologías, si no te capacitas, si no te actualizas, te vas quedando atrás. Y lo que decías, que hoy en día hay muchísimos compañeros que toman su telefonito y que van haciendo la transmisión de la nota, y eso es válido, porque todo el mundo tenemos esa oportunidad de transmitir, y las redes sociales para eso son redes públicas, pero donde queremos no marcar la diferencia, sino hacer un trabajo todavía más profesional. Por eso es que seguimos preparándonos en el día a día para hacer un medio que se preocupe por dar información creíble, objetiva, ¿no? Digo objetiva en el sentido, te voy a decir por qué. Porque muchas de las veces, hace todavía algunos años, veíamos cómo algunos de los compañeros, incluso uno mismo, cometió los errores de ir a transmitir en vivo afuera de los hospitales donde llegaban las víctimas. Entonces, ¿te imaginas la gran responsabilidad que teníamos? Incluso lo que podíamos provocar era un problema de inseguridad, era un problema de conculcar derechos fundamentales de las víctimas, porque le estábamos diciendo casi al delincuente y al agresor en dónde estaba la persona siendo intervenida. Entonces, eso como que nos abrió más los ojos. Tuvimos que ser más responsables y tuvimos que ser un poco más precavidos, ser más profesionales en ese sentido, porque si estábamos cometiendo constantemente ese tipo de hierros. Ahora sí que, como al no haber una escuela de esto, de las redes sociales, de esto, pues a usted le tocó aprender a la mala tal vez, en muchas experiencias. Y esto, hay una pregunta que aquí nos pregunta, ¿cuál ha sido la peor experiencia que ha tenido en su trabajo? La peor experiencia en el trabajo, mira, han sido muchísimas, pero la más reciente te voy a decir, a lo mejor, bueno, ya tenemos como 3 décadas dentro de lo que es el ejercicio del periodismo, ¿no? En la prensa escrita, en la televisión, en la radio, hoy las redes sociales. El único o el hecho que nos ha marcado en los últimos años es precisamente cuando estábamos dándole cobertura ya en un accidente, precisamente en una clausura de la Expo Agroalimentaria, un choque que se registró en la Irapuato Abasolo. En ese momento yo estaba haciendo una transmisión en vivo cuando los del cuerpo de bomberos estaban rescatando a una mujer que estaba en código amarillo, estaba presionada, le estaban colocando el collarín. En ese momento corto mi transmisión y volteo y venía un señor que seguramente venía en un estado de ebriedad. A pesar de que estaba abanderada la carretera, uno de los carriles, el carril de alta, el tipo venía zigzagueando. Yo me quedé estupefacto en medio de la carretera. Ya no sabía ni para dónde correr porque venía zigzagueando. Y en ese momento mi instinto fue que corrí, me aventé sobre la cuneta
y en una cuestión de segundos escuché otro estruendo, otro chingadazo, como dicen los chavos. Ajá. Y el chavo ya se había impactado a los bomberos y a los paramédicos, y la mujer, en lugar de estar en código amarillo, pasó a código rojo. Y cosa curiosa, me acuerdo que en ese momento no había una sola ambulancia porque no había disponibles. Y en cuestión de minutos habría como 6 o 7 ambulancias ya en el lugar de los hechos, atendiendo ya incluso a los bomberos que estaban como rescatistas, a los paramédicos de la Cruz Roja, y de los reporteros nadie se acordó, uno todo raspado, ¿no? Ajá. Y estaba en shock. Pero resulta que yo traía un iPhone en la bolsa de la camisa, y ese iPhone, de manera, no sé qué pasó, se alcanzó a activar en el momento que yo corro, y se transmitió en vivo. De hecho, eso está en las redes sociales. Okay. Si lo buscas ahí en la página de Tinta Negra, está el momento en que se escucha cuando este sujeto impactó al carro que ya estaba ahí colisionado, accidentado sobre la cuneta central. Ahí sí, la verdad que sí quedé traumado, espantadísimo, en shock. Y después de todo, ya veníamos sobre la carretera y órale, hay que cubrir 3 ejecutados que cuando estaban en su mero apogeo las ejecuciones en el Barrio Nuevo. En el Barrio Nuevo llego haciendo una transmisión casi nada más en automático. Se acerca una persona, un sujeto vestido de negro, y nada más me dice, se acerca y me dice, nada más sigues grabando y ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Son situaciones muy álgidas, muy escabrosas, muy peligrosas para el medio. Lo que hice fue cortar la transmisión, nunca dije nada, mejor prefiero callarlo, y al final de cuentas tienes que tomar las medidas necesarias, ¿no? Uh-huh. Digo, porque cubrir la nota policía, que eso trae son los riesgos, ¿no? De hecho, era uno de las que llegabas, había tenido como que si alguna vez lo hicieron, pues ahorita ya nos platica. Sí, estaba viendo, ¿no? Que si alguna vez lo han amenazado. Ajá. Bueno, así de manera personal no. No, más que esa, pues, que dice de que se acercaron. Sí, y algunos otros mensajitos que llegan a la página, ¿no? Ya ve que no falta quien se sienta ya. Sí, que después empiezas a investigar y a buscar o a tratar de ubicarlos a través del ID. Dije, bueno, podrían ser gente que se dedica a cuestiones ya ilícitas, pero no hay que tenerle tanto aprecio, porque mientras tú hagas un trabajo profesional y donde no te metas con nadie, yo creo que no debes de temer a nadie, ¿no? Sí, dice un refrán que el que nada debe, pues nada teme. Así es, si el que nada debe, nada tiene también. Ajá. Es correcto. Y ahora ya nos platicó un poquito de las cosas más feas que le han pasado en su trabajo. Ahora platíquenos un poquito de las cosas más satisfactorias que ha tenido. De las más satisfactorias, sí, que es una gran pregunta, como cuando te preguntan también, oye, ¿me puedes decir cuáles son tus defectos? Y creo que es más difícil encontrar los defectos de una persona que encontrar los propios atributos, ¿no? Uh-huh. Pero de las cosas más bonitas, más agradables y más satisfactorias que me han ocurrido en Tinta Negra, pues es precisamente que hemos logrado algo que todo mundo queremos hoy en día, ¿no? No buscamos la popularidad por la popularidad, sino una de las cosas más agradables es que el medio me ha permitido ayudar a muchísima gente. Yo, a pesar de lo que digan y a pesar de que me califiquen de que soy tal o cual persona, yo creo que todos tenemos un corazón generoso y solidario, y eso es lo que me ha distinguido, ¿no? Yo utilizo el medio de comunicación no solamente para transmitir la sangre, no solamente para transmitir las cuestiones de inseguridad, sino también debemos de buscar las causas nobles con el periodismo con sentido humano, y ayudar a muchísima gente, como lo hemos hecho con una señora que vendía por ahí sus gelatinitas, sus dulces, que le regalamos un triciclo, a otra persona, otro señor que vendía sus lotitos también, y que le tuvimos que regalar otro triciclo, claro, con el apoyo de la audiencia, con el apoyo de la gente que siempre está detrás de nosotros, a las personas que se han visto en cuestiones de desgracia o situaciones vulnerables. Nos ha permitido este tipo de ayuda que jamás lo pensamos. Y yo siempre he dicho que un medio de comunicación, más allá de la obligación o de la cuestión informativa, tienes que utilizarlo para bien, para construir. Eso ha sido de las cosas que a lo mejor lo hacen crecer y que lo motivan día con día en seguir haciéndolo. O sea, yo he visto casos, a lo mejor el señor del Papayitas, que es un señor muy conocido en Irapuato por vender sus papayitas. Y lo he visto también, lo he visto usted también ahí apoyándolo y todo. Sí, el Papayita me conoce desde que yo entré a la escuela allá en la Marina de Nazar. Me conoce desde que yo tenía 6 o 7 años. Yo estaba con su hijo. Ok. Ahora también nos pregunta la gente, ¿a usted ya hoy se hace una persona reconocida? ¿Se vuelve un ejemplo para los compañeros del medio, para la gente que va nueva y para las nuevas generaciones que quieren estudiar periodismo, que quieren hacer esto? ¿Qué les recomendaría? Mira, antes que nada, no se van a molestar. Mira, es que en el medio
hay mucho canibalismo. Ajá. La verdad, y hay que decirlo con letras. Con todas las letras. Todos nos envidiamos a todos nos sentimos los mejores. Hoy en día, y bueno, no sirvo de ejemplo, no. Yo no quiero decir que soy el ejemplo de los demás. No. Cada quien sus estilos, ¿no? Cada quien su estilo, cada quien sus debilidades y cada quien la fortaleza. Si me preguntas cuál sería el mensaje que le daría como representante de un medio de comunicación a los jóvenes, pues simplemente que luchen por sus sueños y que no se queden solamente con la licenciatura, porque la licenciatura, desde mi punto de vista, hoy en la actualidad, como que no hay mercado laboral, están muy limitados. O creas tu propia empresa o te dedicas a otra cosa, al igual que muchas profesiones, ¿no? Pero la comunicación es interesantísima. A mí me decían también, oye, ¿y por qué no estudias periodismo? Lo que pasa es que el periodismo yo lo aprendí a través de la Universidad de la Vida, a través de algunos cursos. Empezamos por ahí desde que yo inicié a los 15, 16 años, ¿no? Pero yo, en realidad, el consejo que le doy a los chavos es que le pongan muchísimas ganas, que no que el estudio es el que les va a abrir las puertas, que estudien lo que sea, pero que estudien, porque de otra manera no es. La complicación en el trayecto de su existencia puede ser más grave. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado alguien a usted? Que dices, ¿sabes qué? Desde este momento me cambió la perspectiva de la vida. No sé, un padre, un amigo, alguien, una persona desconocida. ¿Cuál ha sido el mejor consejo o el consejo que usted le podría dar a alguien? El mejor consejo, déjame ver, es que me la pone difícil. Son preguntas que a la verdad, después de ser entrevistador, pasas a entrevistar, te ponen contra la pared. Pero el mejor consejo que he recibido por parte de los amigos de Alejandro Yáñez Ortiz, conocido locutor, con mi amigo Martín Nieto Morales, Sergio Arturo Gómez, Rubén Yáñez, mi propia mamá, mi abuela, mi esposa, el mejor consejo es que no se pierda la humildad, porque la humildad es la que te va a dar parte del éxito, y que no por ser popular vayas a caer en la soberbia, vayas a caer en lo que muchos de repente se nos sube. Y yo creo que no, yo siempre he sido una persona que me ha caracterizado, pues, ayudar a la gente, y que si Dios me da la oportunidad de haberme preparado para trabajar en este medio, informar y ayudar a la gente, pues así lo voy a hacer, así lo voy a hacer. El mejor consejo te lo va a dar tu propia familia, porque a veces ni los propios amigos, Es más, yo creo que hoy, en la actualidad, el medio periodístico lo que ha provocado es que he perdido muchos cuates, a quienes conocí desde hace muchos años. Porque lo que te decía, no pueden ver a alguien que crezca, porque de inmediato te tiran cacayaca, como dicen aquí, ¿no? Sí, la verdad. Sí. O sea, piensan que esto es cuestión de la suerte, y no. Esto es cuestión del sacrificio, cuestión de esfuerzo, cuestión de desveladas, cuestión de malpasadas, caray. La gente, yo no tengo por qué preguntarle, pero me he visto también inmerso en la enfermedad y a nadie lo platico. Pero hoy en día, precisamente por el nivel de estrés que tienes y que tienes que enfrentar, hay que cuidarse un poco más. Hoy me queda claro algo de que es una persona humilde, de que sigue manteniendo, de que predica con el ejemplo. A lo mejor conmigo hoy está haciendo una diferencia, porque pues yo mandé la indirecta en Facebook a ver si me contestaba. De repente pues empezó a compartir y empezó a llegar, y de la nada me comentó. Hoy le agradezco porque, a pesar de que vamos empezando, usted se tomó el tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, se tomó el tiempo de venir con nosotros. Muchísimas gracias. Y es algo muy bonito, porque dices, bueno, él sigue predicando con el ejemplo de que, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir humildes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo sé que a lo mejor no se lo han agradecido la gente en Irapuato, pero neta, muchísimas gracias. Pero fíjate, ahí te va. Fíjate que dice algo interesante. No tienes por qué recibir el agradecimiento de la gente, Sí. Porque a ellos te debes. Obvio, acá mi estimado Fernando López Velázquez, el más conocido y el más mentado aquí en las redes sociales, es el que se encarga de bloquear. Tú bien sabes que hay libertad de expresión, pero yo siempre he dicho y tengo ese pensamiento de que podemos opinar, pero sin agredir, en un marco de respeto. Y hemos bloqueado muchísima gente, ¿Por qué no decirlo? Entonces alguien va a decir, oye, pero ¿por qué no respeta la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión también tiene límites. Entonces, cuando hay ya agresión directa hacia una persona, pues que me disculpen, pero vamos a perder un seguidor más, ¿no? Sí. Y las redes sociales, bueno, yo creo que hay que aprovecharlas para bien. Más allá de la cantidad que tengamos de seguidores.
Y entre más seguidores tengas, yo creo que va creciendo la responsabilidad de hacerlo con más cuidado, con más tiento, porque la gente, he visto, tiene opinión a veces, opiniones muy lógicas, pero también muy certeras y muy contundentes, que también te dejan cierta retroalimentación y cierta experiencia para mejorar en algunos aspectos, ¿eh? Sí, ha dicho y ha cerrado con todo. Y yo sé que se ha perdido fiestas de familiares, de cumpleaños, su mismo cumpleaños a lo mejor le ha tocado trabajar. Le decía, hay que seguirlo haciendo. Hoy me queda claro de que sigue predicando con el ejemplo, para mí por lo menos, y le agradezco mucho por habernos dado un poquito de su tiempo. No, yo te agradezco a ti la invitación y te felicito y échenle ganas adelante, te deseo toda la suerte. Dios es grande y siempre... yo le he dicho a la gente, no sé si has visto mis transmisiones, siempre menciona a Dios porque la palabra te dice que anteponer a Dios sobre todas las cosas y en primera fila a Él, porque Él es el que nos va a direccionar. Nosotros somos simplemente aquí unos mortales como cualquier otro, y mientras Dios nos dé la oportunidad de tener este tipo de instrumentos, este tipo de tecnologías para edificar y para dar el buen consejo y hacer bien nuestro trabajo, así lo seguiremos haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Martín. ¿Algo que le quiera decir a sus seguidores? Pues que muchas gracias por la confianza, gracias por estar interactuando. Como siempre lo he dicho, a mí me da muchísimo gusto. A veces me dice mi esposa, ¿sabes qué? En lugar de decir, tenemos 2.300 espectadores, mejor di, tenemos 2.300 corazones que están conectados en este momento en vivo, porque al final de cuentas tú te debes a la gente, no la gente te debe a ti. Y se respeta, ¿no? Hay gente que te va a reconocer, hay gente que te va a aplaudir, hay gente que te la va a mentar, hay gente que te va a agredir, pero de cualquier manera, que eso no lastime tu temperamento, que eso no te robe tu gozo, y a seguir trabajando mientras Dios te dé licencia y te dé vida y la fortaleza. Muchísimas gracias. Amigos, pues aquí está el señor Martín. Muchísimas gracias. No les puedo decir que lo sigan en redes sociales porque pues ya lo sigue todo Irapuato. Pero a todos los rincones donde llegue, neta, pues síganos a nosotros. Muchísimas gracias, señor Martín. No, pues te agradezco mucho. Ti, ¿no? Y yo creo que son minutos suficientes como para contar toda la vida, ¿no? Sí, sí. No, sí. Yo quisiera, esto para contar toda la existencia, todo el proyecto, todo mi proyecto de vida, desde dónde venimos arrastrando. Bueno, nada más para rematar. Poca gente sabe que yo inicié en el periodismo vendiendo periódico. Cuando el periódico costaba un peso. Ajá. Vendía el Sol de Irapuato. Me tocó vender el Sol de Irapuato cuando cambió las oficinas de Allende hasta donde actualmente se encuentran. Era el vespertino, cuando costaba un solo pesito, ¿eh? Después de ahí dije, bueno, pues a lo mejor aquí Dios me puso y es el inicio de mi camino, y yo actualmente, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, señor Martín. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho, síganos en nuestras redes sociales y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego, buenas noches.